Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa dedicado exclusivamente a tocar el tema de la educación y la educación en pandemia. Tenemos la suerte de contar en este momento con la presencia del doctor Alfonso Algora, director general del Colegio Británico Internacional, presidente del Club Iberoamericano de Excelencia Educativa. Alfonso Algora es español, se graduó como doctor en educación con nota magna cum laude, tiene una maestría en educación con énfasis en gestión educativa y didáctica y también máster en alta dirección, además de licenciado en humanidades y en derecho. Así es que tenemos una persona con un currículo muy amplio y su visión es importante porque ha estado escribe libros dedicados precisamente a la temática educativa y queremos que nos cuente él cómo mira el tema de la pandemia en relación a la realidad educativa del continente, de España, pero particularmente del Ecuador. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Rosalía. Un placer saludarte desde aquí, desde la distancia. Realmente el tema de la aparición de esta pandemia, pues en todos los aspectos pues, nos ha dejado pues, un poco descolocados, ¿no? De alguna forma pues, no teníamos ningún tipo de precedente a nivel mundial. Hemos de reconocer que aunque hemos pasado pues, por muchísimas pandemias, ¿no? Pues desde la gripe antonina en el siglo I hasta la gripe española en el siglo XX, muchas veces pues, no nos damos cuenta de que esta es la primera pandemia, por así decirlo, 2.0, ¿no? En la cual pues, podemos ver cómo se está desarrollando la pandemia en otros países y también, pues lamentablemente, pues también acceder a mucha información que lo que hace también es desdibujar un poco el panorama, ¿no? Dicho esto, bueno, pues lógicamente la educación es uno de los sectores que más se ha visto impactado precisamente por la gestión de la pandemia, más que por la pandemia en sí. ¿Por qué? Pues en primer lugar, pues porque no se ha podido tomar decisiones precisamente teniendo un respaldo de otras situaciones similares. Por lo tanto, hemos caído, y es una cosa que es muy humana, en el ensayo y error. También es cierto que, pues, lógicamente, las metodologías, la preparación de los profesores, la capacidad de las familias en muchos aspectos, en el aspecto de la conectividad, en el aspecto de la conciliación familiar, el aspecto de la sociabilización de los niños, que también es muy necesario, pues lo que ha hecho ha sido pues, ponernos muy a prueba a todas las instituciones educativas a nivel mundial y realmente pues, durante el año pasado pues, acometer pues, las necesidades precisamente de sociabilidad y de adquisición de conocimientos pues, de una forma abrupta, ¿no? Yo creo que ahora mismo es el momento en el cual pues, tenemos que sentarnos, ya pues, hay unas políticas claras, hay unas vacunas y ahora, bueno, pues lógicamente tenemos que encarar pues, un proceso de un retorno a una normalidad que, si bien es cierto, no podemos dejar de lado pues, la gravedad sanitaria, pues tampoco tenemos que olvidar que también hay un aspecto económico y un aspecto que es muy importante y que me gustaría que luego pues, de alguna forma entráramos en ello, que es el impacto que ha producido esta pandemia desde el punto de vista del desarrollo socioemocional de los estudiantes. Es cierto, Alfonso. Además, lo que se ha puesto de relieve es que la pandemia de alguna forma ha aguzado las diferencias económicas, porque no es igual chicos que tienen toda la infraestructura en sus propias casas y, claro, las escuelas también, con conectividad, con aparatos adecuados, con maestros capacitados, que niños que no tienen ninguna opción. Tan es así que se dice que más de 100,000 niños, tal vez mucho más, han dejado, por ejemplo, en el Ecuador las aulas escolares. ¿Qué hacer frente a esto y cómo se puede manifestar la solidaridad? Tú que estás hablando también de un factor tan importante como es la socialización de los niños, que es lo que se ha puesto tan en riesgo. Bueno, pues en este sentido yo considero que se debe de afrontar una educación lo más cercana a la presencialidad posible, precisamente porque lo que no se puede hacer es generalizar, ¿no? Muchas veces, pues claro, desde la visión, por ejemplo, en mi caso, desde el colegio que yo estoy dirigiendo, pues
tendemos a pensar que todo el mundo está en la misma situación. Y bueno, pues lamentablemente no es así, ¿no? Y yo creo que una de las lecciones que nos deja la pandemia es la capacidad de empatizar, ¿no? Y darnos cuenta de que hay diferentes realidades en todos los países. Como dato anecdótico, pues desde el comienzo de la pandemia hasta noviembre del año pasado, en Ecuador se han producido más de 600 suicidios y más de 1.100 intentos de suicidio y de conductas autolíticas. Entonces, eso es muy, muy importante y es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta de que el hecho de que si a nosotros con la edad que tenemos, pues ya el confinamiento pues nos supuso una merma desde el punto de vista hay que tener una fortaleza psíquica fuerte pues para poder aguantar esta situación, pues hay que ver cómo le puede afectar a un niño de 4, 5, 6 o 7 años. Ya en el entorno urbano es fuerte, pero en el entorno rural es mucho más acuciante, ¿no? Eso es, incluso, bueno, en Chile, por ejemplo, hay un estudio en el cual pone de manifiesto que 10 meses de suspensión de presencialidad supone un 80% de menor aprendizaje, el 95% en las clases más desfavorecidas. Por lo cual, yo considero que, de alguna manera, y esto me gustaría puntualizarlo, tenemos que tener muy en cuenta de que la pandemia tiene un aspecto sanitario, pero de alguna forma también tenemos que darnos cuenta de las consecuencias que puede dar lugar. Y esas consecuencias pues, pueden derivar en, lamentablemente, perder una generación o 2 generaciones de estudiantes desde el aspecto del conocimiento, que a fin de cuentas, bueno, pues eso si no se adquiere ahora ya se adquirirá después, pero el problema es la parte del desarrollo psicosocial. Es gravísimo, Alfonso. Tú has puesto en números a estos temas que ya los veníamos viendo, y lo que es preocupante es que la gente se preocupa más de que abran las playas, los centros de diversión, los supermercados, los centros comerciales, los patios de comida, a donde va la familia, ¿no? Y no se está poniendo el énfasis debido en la apertura de los colegios. Desgraciadamente, y esto lo hemos visto comparativamente, América Latina es el país que, digamos, el continente, y Ecuador uno de los países que más clases han perdido durante estos 2 años. Frente a esto, pues hay que tomar acciones y pensar en la salud emocional, pero también en los conocimientos que van a ser imposibles de superar si es que no se toman acciones realmente eficaces en este sentido. Claro, es que mira, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de España, ¿no? Y el ejemplo de mis hijos, ¿no? Mis hijos estuvieron solamente en confinamiento, bueno, mis hijos y cualquier hijo en la Comunidad de Madrid, estuvieron en confinamiento desde el mes de marzo hasta el mes de junio. Luego, a partir del mes de septiembre, cuando se retoma el siguiente curso académico, hasta el día de hoy, mis hijos no han perdido un solo día de clase presencial. Lógicamente, impresionante, eso es impresionante, pero anda a ver lo que está pasando aquí en el Ecuador. Aquí muchas veces, lamentablemente, pues, y yo conozco Ecuador desde hace un montón de años y le tengo mucho cariño, nos pasamos de frenada, ¿no? Y como tú bien dices, pues cuando a lo mejor hay un problema de contagio, pues las familias echan la culpa al colegio, pero no echan la culpa a que han estado el fin de semana en un patio de comidas rodeado de gente de todo tipo, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión, yo siempre en mi equipo de trabajo y cuando doy alguna conferencia, lo primero que digo es lo que dicen en los hoteles y en los aviones, ¿no? En caso de emergencia, lo primero que hay que hacer es mantener la calma, ¿no? Mantener la calma y no dejarse llevar, porque también nos hemos dejado llevar por un falso optimismo. Cuando salió la vacuna, ¿no? Pues ya sale la vacuna, ya podemos salir, ya estamos absolutamente inmunizados, y ni eso ni todo lo contrario. Yo creo que hay que ir poco a poco, ¿no? Es una situación que, como he dicho antes, se ha producido de una forma muy abrupta y tenemos que ir siguiendo las indicaciones de las autoridades, pero sobre todo también manteniendo nosotros una postura pues, de prevención, de mantener pues, la distancia social, todas las medidas de evitar contagios, pero eso no quiere decir que todo valga, ¿no? Y yo insisto, hay que pensar en que una vuelta a
al confinamiento, pues supondría, bajo mi punto de vista, no solamente un drama desde el punto de vista económico, sino sobre todo un drama desde el punto de vista social. Es verdad, Alfonso, y yo creo que los papás y las mamás tienen que reflexionar en que se alarman cuando las autoridades dicen que regresen a clase y no se alarman cuando están los niños en la calle, porque tampoco es que los papás y las mamás pueden estar todo el tiempo con ellos, ¿no? Es gravísima la situación. Frente a ello, pues hay que esperar coherencia por parte de padres de familia, de autoridades, etcétera, pero también, y en esto tú que has estudiado la naturaleza humana, es decir, pedir a la gente que mantenga la cordura y que mantenga los cuidados necesarios, porque evidentemente estas olas que se vienen registrando, y no solo el caso ecuatoriano, en buena parte se deben a que hemos bajado la guardia. Hemos bajado la guardia y también muchas veces, pues, si el siglo XXI tiene una ventaja con lo que supone el acceso a la información, pues también tiene la desventaja en que no somos capaces muchas veces de discernirla, ¿no? Entonces, pues estamos constantemente sometidos a un bombardeo de posturas absolutamente extrañas con respecto a las vacunas, a las no vacunas. Entonces yo, como digo, o sea, yo creo que es muy importante el mantener la racionalidad, darse cuenta, bueno, pues que es necesario pues, el no bajar la guardia, no caer en el falso victimismo, pero tampoco caer en el falso optimismo y poco a poco ir hacia adelante. Lo que estábamos hablando antes, mira, mis hijos no se han contagiado de COVID y llevan yendo al colegio, y cuando ha habido algún caso de sospecha de contagio, bueno, pues se ha llevado a una cuestión pues por burbujas, se ha confinado a las personas que se supone que son contactos estrechos, porque no todo el mundo es un contacto estrecho, no todas las enfermedades respiratorias son COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, sobre todo, que la gente mantenga un cierto optimismo y la calma necesaria pues, para poder superar esto. Y sobre todo, y hay una cosa que yo lo tengo bien claro, que es la vacuna, ¿no? O sea, creo que es muy importante vacunarse, porque ahora mismo yo no sé si es buena o mala, pero es la mejor solución que podemos encontrar ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he sido muy crítico con algunos aspectos en cuanto a tema de derechos y libertades, pero lo que tengo bien claro es que me fío de los científicos y considero que la vacuna actualmente pues, es la solución menos mala para un problema que es un problema global, y como nos estamos dando cuenta, pues ya está empezando a afectar a aspectos como, por ejemplo, los viajes internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuanto antes salgamos de esto, pues mejor. Así será, así es que hay que vacunarse, y sabemos que indudablemente el virus se sigue extendiendo, pero no con la misma cantidad de personas que tengan que hospitalizarse o que fallezcan, etcétera. O sea, la vacuna nos está ayudando, hay que vacunarse. Queremos agradecerte muchísimo, Alfonso, por haber compartido tus conocimientos y tu experiencia sobre estos temas tan importantes para la comunidad, sobre todo lo que tiene que ver con la educación. Gracias, amigos, y continuamos luego de una pausa. Muchísimas gracias, un abrazo.